¿Se puede perder la salvación? Esa pregunta ha inquietado a creyentes de todas las épocas, ha desvelado a los que luchan con su pecado y ha confundido a aquellos que dijeron sí a Dios, pero hoy se preguntan, ¿Dios aún me sigue amando? Algunos temen haber ido demasiado lejos, otros se confían demasiado en su propia fuerza y entre el miedo y el orgullo, muchos han perdido esa paz. Pero la verdadera pregunta no es ¿puedo perder mi salvación?, sino ¿quién la sostiene? Si la salvación depende de la voluntad humana, entonces se puede perder en un instante. Pero si depende de la obra de Cristo, entonces es tan firme como la roca del siglo. No es una emoción, es una transformación, no es una promesa nuestra, es una obra de Dios. Y si Dios es quien la inicia, Él mismo se encarga de llevarla a su término. Esa es la diferencia entre una fe religiosa y una fe salvadora. Una depende del hombre y la otra del Creador. Hoy quiero hablarte no de una doctrina fría, sino de una verdad que toca el alma, porque si alguna vez te has sentido lejos de Dios, si te has preguntado si Él te ha abandonado, este mensaje es para ti, no para condenarte, sino para recordarte que la gracia de Dios no depende de tu mano, sino de la suya. Soy Omar Ortuño y yo responderemos con las palabras de Dios una de las preguntas más profundas y mal entendidas del cristianismo. ¿Puede un creyente perder su salvación? La respuesta no solo aclarará una doctrina, sino que puede restaurar tu fe. Así que abre tu corazón porque lo que estás a punto de escuchar no es una opinión, es la verdad que te hará descansar en la seguridad eterna de Cristo. Muy bien, lo vamos a ver en 4 capítulos. 1. ¿Qué es realmente la salvación? 2. ¿Por qué algunos caen de la fe? 3. La obra ininterrumpida del Espíritu Santo. Y 4 capítulo, la evidencia de una salvación verdadera. Capítulo 1. ¿Qué es realmente la salvación? Muchos hablan de salvación, pero pocos entienden su profundidad. Para algunos ser salvo es repetir una oración, levantar una mano en un servicio o sentir una emoción momentánea. Pero la salvación no es un acto humano, es un milagro divino. Es Dios tomando a un corazón muerto y dándole vida. Es pasar de las tinieblas a la luz, de la culpa al perdón, del orgullo a la humildad. La salvación no comienza cuando el hombre busca a Dios, sino cuando Dios busca al hombre. Como escribe Pablo en Efesios 2, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Si la salvación dependiera de nuestra fuerza, se perdería con nuestra debilidad, pero al ser obra de Dios es tan firme como su promesa. Jesús no vino a ofrecer una posibilidad de salvación, sino una redención segura. Cuando murió en la cruz no dijo, depende de ti, sino consumado es. Y esa declaración es el sello de nuestra esperanza. La salvación no es una decisión voluble, es un nuevo nacimiento. El que nace de nuevo no solo cambia de su conducta, cambia su naturaleza. El Espíritu de Dios lo transforma desde adentro y lo que antes amaba, el pecado, ahora le duele y lo que antes rechazaba, la santidad, ahora desea. Esa es la obra soberana del Espíritu, no reparar al viejo hombre, sino crear uno nuevo. Por eso Jesús dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nacimiento espiritual no es opcional, es esencial. Pero aquí está la clave, si la salvación es obra de Dios, también su conservación lo es. Cristo dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso no es una esperanza, es una garantía. No se trata de que nosotros nos aferramos a Él, sino de que Él nos sostiene. La mano que nos sacó de la muerte no nos dejará caer en ella. Y aquí se encuentra la diferencia entre religión y redención. La religión confía en el esfuerzo humano. La redención confía en la obra terminada de Cristo. El que ha nacido de nuevo no solo cree en Jesús, vive de Él.
Su vida es una evidencia constante de gracia y perseverancia. Por eso la pregunta no es si un creyente puede perder su salvación, sino si realmente la tiene. Porque muchos han hecho una profesión, pero nunca una transformación. Hay quienes hablan de Jesús con los labios, pero nunca han tenido su corazón cambiado por el Espíritu. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La salvación verdadera no depende de palabras, sino de un nuevo corazón. El creyente verdadero no confía en su constancia, sino en la fidelidad de aquel que lo salvó. Y esa fidelidad es la base de nuestra seguridad eterna. Muy bien, hermanos, capítulo 2. ¿Por qué algunos caen de la fe? A lo largo de los siglos, muchos han confundido la apariencia de fe con la fe verdadera. Jesús mismo nos advierte en la parábola del sembrador. Algunas semillas caen junto al camino, otras entre piedras y otras entre espinas. Todas brotan, todas parecen vivas, pero solo una echa raíz y da fruto. Así son las almas. Algunos muestran un entusiasmo temporal, lloran en un altar, hablan de Dios con emoción, pero nunca han nacido del Espíritu. Sus raíces no están en Cristo, sino en las circunstancias. Cuando llega la prueba, se secan. Cuando viene la persecución, se alejan. Cuando el pecado los tienta, no tienen fuerza para resistir. Porque la fe que depende de la voluntad humana no soporta el fuego. Solo la fe que nace del Espíritu persevera hasta el final. El apóstol Juan nos dio una clave para entender este misterio. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Esa frase, que está en 1 Juan 2:19, rompe toda ilusión de una salvación perdida. Quien se aleja definitivamente de la fe no pierde algo que tuvo, revela que nunca lo tuvo realmente. Puede haber participado de las bendiciones externas de la iglesia, haber escuchado la palabra, haber sentido la presencia de Dios en medio del pueblo, pero nunca había sido regenerado, porque estar cerca de la luz no es lo mismo que tener la luz dentro. Hay quienes parecen creyentes, pero en su interior siguen siendo rebeldes. Como Judas, quien caminó con Jesús, escuchó sus palabras, presenció sus milagros y aún así lo traicionó. Es la evidencia de que su raíz nunca estuvo en Cristo. Hebreos 6 habla de aquellos que fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Pero eso no significa que fueron salvos, sino que estuvieron cerca de la salvación. Gustar no es poseer. Puedes probar el Evangelio, sentir su poder, emocionarte con su mensaje y aún así no ser transformado por él. Esa es la diferencia entre conocer a Jesús de oídas y conocerlo de corazón. Los que son verdaderamente salvos pueden tropezar, pero siempre regresan, porque el Espíritu que los llamó sigue vivo en ellos. Jesús no prometió una fe sin caídas, prometió una fe que no sería destruida. Pedro cayó, pero no se perdió, porque Jesús había orado por él. He rogado por ti para que tu fe no falte. Esa es la diferencia entre el hijo y el simulador. El hijo puede desviarse, pero el padre irá a buscarlo. El otro se aleja y jamás regresa. Por eso, cuando vemos a alguien alejarse de la iglesia, no debemos decir: perdió su salvación, sino necesita ser salvo. El que ha sido sellado por el Espíritu Santo puede caer 1000 veces, pero 1000 veces será levantado, porque la misma mano que lo salvó lo sostiene y su gracia no se agota con nuestras debilidades. Muy bien, capítulo 3. La obra ininterrumpida del Espíritu Santo. Hay una razón por la cual un hijo de Dios jamás se pierde, porque el mismo Espíritu que lo salvó lo preserva. Desde el primer instante en que el creyente es regenerado, el Espíritu Santo comienza una obra que nadie puede detener. No se limita a convencer, también a transformar. No solo renueva, sino que sostiene. Él es la garantía de nuestra esperanza y el sello de nuestra redención. En Efesios 1, 13 y 14 dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Eso significa que Dios colocó su propio Espíritu como prueba de que cumplirá su palabra. El Espíritu no es un invitado temporal, es una presencia
permanente. No se retira cuando caes, no se cansa cuando tardas en crecer, no te abandona, no te deja en tu debilidad. Él es el fuego que no se apaga, la voz que no calla, el consolador que nunca se aleja. Filipenses 1:6 resume esta verdad con una promesa que ha sostenido a millones de creyentes. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Espíritu no comienza algo para dejarlo incompleto. Lo que Dios inicia, Dios termina. Su obra no depende de nuestra constancia, sino de su fidelidad. Él sabe cómo restaurarte cuando caes, cómo disciplinarte cuando te desvías y cómo renovarte cuando te sientes vacío. Porque la gracia que te salvó no se agotó en el pasado, sigue actuando en el presente. Cada día que perseveras, cada vez que te arrepientes, cada vez que regresas a Dios, es evidencia de que el Espíritu sigue obrando en ti. La obra del Espíritu no es silenciosa por debilidad, sino por paciencia. Él no grita, susurra, no fuerza, convence, no obliga, transforma, y lo hace con una constancia que el hombre no puede imitar. Aun cuando el creyente se enfría, Él permanece. Aun cuando el corazón duda, Él recuerda. Por eso, el pecado de un creyente verdadero no lo expulsa de la familia, sino que provoca la disciplina de su padre. Hebreos 12 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina es una prueba de filiación. Si Dios te corrige es porque eres suyo. El mundo peca y sigue igual. El hijo peca y su alma tiembla. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. El Espíritu no le permite encontrar descanso lejos de Dios. Así es como el Espíritu Santo preserva a los suyos, no a través del miedo, sino del amor. No por imposición, sino por transformación. La seguridad del creyente no se basa en su capacidad, sino en la capacidad de Dios para mantenerlo firme. El Espíritu no es un testigo pasivo, es un guardián celestial. Él intercede, consuela y guía. Y cuando el creyente llega al final de su camino, descubre que no fue él quien se aferró a Dios, sino Dios quien se aferró a él. Esa es la obra ininterrumpida del Espíritu Santo. Un milagro que comienza en la conversión y termina en la gloria. Y capítulo 4, la evidencia de una salvación verdadera. La salvación verdadera no se demuestra con palabras, sino con vida. No se trata de una declaración que se hace una vez, sino de una transformación que se ve siempre. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No dijo por sus promesas ni por sus emociones, sino por los frutos que produce el Espíritu Santo en el alma. Un corazón regenerado no puede permanecer igual. Puede tropezar, pero no puede vivir en el lodo. Puede caer, pero no puede amar el pecado. El Hijo de Dios no encuentra placer en su caída, sino dolor. Por eso cuando pecamos no perdemos nuestra salvación, pero sí perdemos nuestra paz. Esa inquietud, esa angustia, esa carga interna que nos lleva de nuevo a Dios es la prueba de que el Espíritu aún habita en nosotros. El mundo puede imitar el lenguaje del creyente, pero no su perseverancia, porque la fe falsa dura hasta que llega la prueba, y la verdadera perdura aún cuando todo se derrumba. El creyente auténtico no se mantiene en pie por orgullo, sino por gracia. Su fortaleza no está en su disciplina, sino en el Espíritu que lo sostiene. Esa es la diferencia entre el creyente verdadero y el temporal. El temporal busca bendiciones, el verdadero busca a Cristo. El temporal huye cuando Dios guarda silencio. El verdadero espera aún sin respuestas. Su fe no es perfecta, pero es real. Su corazón no es sin pecado, pero es sensible al pecado. Su obediencia no es constante, pero su arrepentimiento tampoco falta. Esa perseverancia es obra de Dios, no del hombre. Filipenses 2:13 dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer
por su buena voluntad. Él no solo te dio fe, también te da el deseo de seguir creyendo. El Espíritu no se conforma con habitarte, quiere moldearte, te corrige, te instruye, te rompe y te restaura hasta que Cristo sea formado en ti. Y esa obra, aunque dura, es la mayor prueba de amor divino. Dios no te deja pecar cómodo porque te ama demasiado como para haberte perdido. Y si alguna vez te has preguntado si realmente eres salvo, la respuesta no se encuentra en tu pasado, sino en tu presente. ¿Sigues luchando contra el pecado? ¿Sigues corriendo hacia Jesús? Si la respuesta es sí, esa lucha es la prueba de su obra en ti. En el camino de la fe, la prueba no es señal de abandono, sino de autenticidad. Dios prueba lo que ama, no para destruirlo, sino para purificar. Cada lágrima que derramas, cada victoria que gana el Espíritu sobre tu carne, cada día que te levantas después de caer, es testimonio de una salvación que no depende de tu mano, sino de la suya. Y al final, cuando miremos hacia atrás, descubriremos que nunca caminamos solos, que fue su gracia la que nos sostuvo, su misericordia la que nos restauró y su poder el que nos hizo perseverar. Esa es la señal del creyente verdadero, no su perfecta fidelidad, sino su eterna dependencia. Y no, un hijo de Dios no puede perder su salvación, porque la salvación no depende de la mano que la recibe, sino de la mano que la sostiene. El que te salvó no te salvó a medias, te salvó para siempre. Y esa verdad no es licencia para pecar, sino motivo para adorar. El creyente verdadero no se aferra a Cristo por miedo a caer, sino por amor a aquel que nunca lo dejará caer. Y cuando peca, no huye de Dios, corre hacia Él, porque su seguridad no está en su propio corazón, sino en el corazón del que dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esa palabra es eterna y nadie podrá borrarla de la boca de Dios. La gracia no es una puerta abierta al descuido. La gracia no es una puerta abierta al descuido. Es un refugio seguro para los débiles. El creyente que ha entendido la magnitud de su salvación no abusa de ella. La guarda como un tesoro porque sabe que fue comprado con sangre, sellado con espíritu y llamado con amor. Esa convicción cambia su vida. Ya no vive para ganarse el favor de Dios, sino porque ya lo tiene. Ya no teme perderlo, sino fallarle. La salvación no es un contrato entre dos partes, es un pacto eterno entre un Dios fiel y un pecador rescatado. Por eso, aun cuando tus fuerzas fallan, su gracia te sostiene. Cuando el creyente llega al final de su camino, descubre que no fue él quien perseveró por voluntad, sino Dios quien lo mantuvo por amor. Cada paso, cada lágrima, cada victoria y cada caída formaron parte de un propósito eterno: mostrar que su fidelidad es mayor que nuestra inconstancia. Por eso la seguridad del creyente no es arrogancia, es humildad. No es confianza en sí mismo, es dependencia absoluta de Dios. Y mientras tengamos aliento, esa verdad nos hará caminar con reverencia, con gratitud y con gozo, porque si algo podemos decir con certeza es esto: Cristo no pierde a los suyos, y los suyos jamás querrán perder a Cristo. Esa es la seguridad que da la gracia. Que Dios os bendiga mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.